En la Ley Federal del Trabajo solemos utilizar contratos por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada o eventuales. Obviamente, para celebrar cualquiera de los tipos de relación obrero-patronal, debemos de ajustarnos a la naturaleza del trabajo. Les pregunto, ¿ustedes como médicos aspiran a una contratación por tiempo indeterminado, determinado, por obra determinada o eventual? Pues por tiempo indeterminado, ¿no? Claro, por tiempo indeterminado, bien dicho, y no solamente por el hecho de cumplir el principio de estabilidad en el empleo que tanto postula nuestra legislación, sino porque además, conforme pasa el tiempo, ustedes van sumando prestaciones, van a tener más derecho a vacaciones, ya no serán 6 días, serán 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Prima vacacional, ¿qué tal? ¿Nos gusta? Pues para las yolis, ¿no? Y tendernos a la orilla del mar tendidos en una hamaca, 25% por lo menos. Y el aguinaldo ya viene, miguis, ya viene el pago de aguinaldo. ¿Y ese cómo se paga? Antes del 20 de diciembre, aunque ojo, no es que el pago llegue a toparse al 20 de diciembre, no, se paga hasta el 31 de diciembre a razón de por lo menos 15 días de su salario. Ah, y el salario es otra cosa, porque han de saber que manejamos salario base, salario ordinario, salario integrado y salarios mínimos profesionales y generales. ¡Qué pesadilla!, ¿no? Por lo que respecta a el tipo de contratación a la que ustedes aspiran por tiempo indeterminado, por supuesto, si solamente perciben un salario base, el base se aplicará a sus vacaciones, a su prima vacacional, a su aguinaldo y a todas aquellas prestaciones inherentes a su categoría. Pero si ustedes perciben el base más otros conceptos, ¿qué otros conceptos? ¿Qué tal primas? ¿Qué tal estímulos? ¿Qué tal ayudas? ¿Qué tal cajas de ahorro? ¿Qué tal bonos de desempeño y productividad? ¿Qué tal por llegar puntual? ¿Sí? Si eso lo sumamos y lo homologamos todo a valor día, lo podemos aplicar a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, y obviamente eso nos va a representar mayor ingreso económico. Ojo, también una regla fundamental para saber cómo tratar con los salarios, y es muy sencilla: los bases y los ordinarios, en los términos que acabamos de platicar, se aplican a prestaciones, pero lo que son los salarios integrados los vamos a utilizar para indemnizaciones. ¿Indemnizaciones como cuáles? La indemnización que yo creo que es la más recurrida, la constitucional. ¿En qué consiste la indemnización constitucional? El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo establece que en el momento en que ocurre una ruptura de la relación de trabajo, digámoslo de manera muy técnica, una rescisión de la relación de trabajo, el patrón les debe de pagar el equivalente de 3 meses de su salario, o lo que es lo mismo, 90 días. Pero es un salario no base, es un salario no ordinario, es un salario integrado. ¿Y eso qué significa en español, Sara? Ah, pues que hacemos una sumatoria de lo base más lo ordinario más las partes proporcionales de prestaciones, y así obviamente el salario se incrementa, multiplicamos por 90 y vamos a tener una muy interesante cantidad de dinero que el patrón nos deberá de pagar. ¿Vamos bien? Pero puede ocurrir lo que a muchos cuando están en ese proceso de que si se quedan, si se van, de si los despiden, pero que si les piden la renuncia, no, pero mejor tú vete solo. Y entonces preguntan: oiga, licenciada, ¿y a mí me van a tratar como a cualquier trabajador y me van a pagar mis 3, 12 y 20? Así como que los 3, 12 y 20, qué interesante como lo dicen. Los 3 meses que acabamos de platicar. Los 12 son, a ver qué son. 12 meses, claro, 12 meses. ¿Y de qué son? ¿O para qué son? Prima de antigüedad. El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que por cada año que tengamos trabajando nos corresponderá 12 días por la multiplicación de esa cantidad de años, pero ya no vamos a utilizar salarios bases, ya no vamos a utilizar salarios ordinarios, muchísimo menos integrados. Tristemente vamos a utilizar salarios mínimos.
mínimos profesionales. O sea, que si estaban pensando en estos días separarse de su patrón y que les llegara una prima de antigüedad interesante con base en su salario ordinario, quítense del error, son salarios mínimos. Los salarios mínimos se incrementan porcentualmente, es un 3-4% aproximadamente cada año. Este salario mínimo se publica en el Diario Oficial de la Federación, y si ustedes, mis millennials, googlean salario mínimo 2019, se van a encontrar con que está en poco más allá de 108 pesos, ¿ok? Eso es por lo que debemos de multiplicar los 12 días por año, pero hay una regla interesante. El artículo 162 nos remite a su vez al 485 y al 486 de la misma Ley Federal del Trabajo, y nos indica que si en un momento dado ustedes trabajadores perciben salarialmente hablando, es decir, en lo base o en lo ordinario, más del doble del mínimo que les toca, el tope será el mínimo. O sea, de todas maneras vamos a seguir trabajando con mínimos, pero al doble. ¿Sí me expliqué? Entonces, no voy a poder multiplicar por bases, no voy a poder multiplicar por ordinarios, muchísimo menos por integrados, pero la regla bonita es que si mi salario cotidiano excede de ese doble del mínimo profesional o general, voy a multiplicar esos 108 y pico de pesos por 2, por 12, por la cantidad de años que tienen trabajando. ¿Sí me expliqué? Pero nos falta un concepto, los 20. ¿Me van a tratar igual que a los demás 3, 12 y 20? Y es ahí donde me llama particularmente la atención cuando hablan de 20. ¿Qué son los 20? ¿Saben? Digo porque sí son médicos, pero también son trabajadores, ¿no? Y quiero pensar que les interesa conocer el contexto laboral para saber a qué tienen derecho. Y entonces, ¿les corresponderán los 20 o no les corresponderán los 20? ¿Qué son los 20? A los 12 les llamamos prima de antigüedad, ¿y a los 20? 20 días por año, no tiene otra denominación. ¿En qué consiste? Es muy interesante, esta no es prestación, es indemnización. Consiste en lo siguiente, fíjense muy bien. Tenemos a un trabajador definido por la ley en un artículo 8 que indica que es toda persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal y subordinado. ¿Estamos? Tenemos un artículo 10 en donde nos indica que patrón es una persona física o moral que recibe los trabajos personales y subordinados de un trabajador. Tenemos un artículo 20 que conjugando al 8 y al 10 nos habla de un fenómeno de suprasubordinación. ¿Vamos bien? La propia ley también nos remite, ya teniendo bien establecida la relación de trabajo, a dos artículos muy interesantes, el 47 y el 51. El artículo 47 nos habla de las causales de rescisión sin responsabilidad patronal, es decir, aquellos de ustedes trabajadores, médicos sí, pero trabajadores finalmente, que lleguen en estado de ebriedad, que lleguen drogados, que incurran en faltas de probidad, de honradez, en maltratos hacia personas, hacia el mobiliario, físicos, morales, en fin, están incurriendo en una causal de rescisión. Cuidado con sus asistencias. La fracción 11 del mismo artículo 47 establece una situación interesante. Ustedes no deben de faltar más de 3 veces al trabajo en un lapso de 30 días. Así expresamente lo establece la fracción, pero vean qué delicada es por lo siguiente. Si ustedes faltan o se interpreta esta fracción como más de 3, ¿cuántos serían? 4, ¿sí? Llegan patrones conmigo y me dicen, ¿qué crees, Sara? Despedí a mi trabajadora porque faltó 3 veces. No me diga. Qué bárbaro, no. Pues es que decía la ley que 3 veces, no, dice más de 3. Y entonces de estar como cascabelito, de repente, ¿y entonces qué hacemos? Es justo lo que quiero que usted me diga, ¿qué hacemos? No hay de otra más que conciliar porque ya lo demandaron. ¿Sí? Más de 3. Ahora, lapso de 30 días, no se confunda con un mes. El lapso de 30 días puede impactar en 2 meses, ¿están de acuerdo? Y eso sí, algo muy importante, de manera injustificada la ausencia.
Si ustedes llegan al centro patronal y exhiben el justificante médico que acredite el por qué faltaron, no van a tener ningún problema, no los van a rescindir. ¿Vamos bien? Hablábamos de dos artículos, el 47 y el 51. El 51 es lo mismo, pero al revés. Resulta que, aunque ustedes no lo crean y suene raro, ustedes trabajadores pueden despedir a sus patrones. Y pueden despedirlos cuando incurren en faltas de probidad, en faltas de honradez, o en cualquiera de los supuestos y ya muy utilizados en estas fechas, desgraciadamente, el acoso. Y no me refiero solamente al acoso laboral per se, sino hasta al acoso sexual, ¿ok? Entonces, también ustedes pueden despedir y como sea, viene el rompimiento. No nos perdamos, estamos hablando de los 20 días por año. Cuando un trabajador se duele de un despido que asegura es injustificado, lo primero que debemos nosotros los abogados de decirle es: tienes derecho a que te paguen tus 3 meses, partes proporcionales de prestaciones. Oiga, ¿y los 20? Espérese, los 20 es así, tenemos que demandar forzosamente. ¿Vamos bien? Hay que demandar. No se puede demandar cuando se nos pegue nuestra recondenada gana. A partir de la ruptura de la relación laboral, el artículo 516 nos indica que tenemos 60 días naturales para hacerlo. Es decir, si pensemos hipotéticamente, ¿hoy a cuánto estamos? Perdón. 27. Hoy 27 de noviembre y que la boca se me haga chicharrón. A ustedes les dicen: adiós, bye, me caes mal, eres una inepta, eres un bueno para nada, eres un subversivo, por lo tanto toma tus cosas y lárgate de aquí. Obviamente encontramos que no se cumple la parte final del 47, en donde me tienen que entregar un aviso de rescisión porque encuadré en alguna de las causales que venimos comentando, y entonces tengo todo el derecho del mundo para demandar, pero en 2 meses. Si hoy estamos a 27 de noviembre, ¿hasta cuándo tendría para presentar mi demanda? ¿27 de noviembre, 27 de diciembre, 27 de enero? ¿Sí? 27 de enero del 2020. No se pueden pasar del 27 de enero del 2020 porque entonces prescribiría su acción. Pensemos que ustedes presentaron su demanda en tiempo antes del 27 de enero del 2020 y podemos reclamar una de 2 pretensiones principales. La primera es volver al trabajo. Sara Mispalma León, pero ¿cómo dices eso? Estás diciendo que nos corrieron de manera espantosa. Estás diciendo que nos dijeron que éramos de lo peor. ¿Y cómo que querría volver al trabajo? Pues aunque ustedes no lo crean, el artículo 48 permite que ustedes puedan escoger entre volver al trabajo o que les paguen la indemnización constitucional que ya platicamos. En realidad es, y de alguna manera estoy mostrándome en la faceta de litigante, es una estrategia procesal, es una forma de presionar al ámbito patronal para que acceda a mis peticiones económicas de arreglarse lo más rápido posible en lo tratante a lo económico que por ley me corresponde, en vez de que me reinstale. ¿Vamos bien? El punto es que en un momento dado yo puedo reclamar la reinstalación y el patrón decir: no, yo no quiero nada con él, con ella, porque definitivamente, perdón, pero no hicimos clic. El punto es que no se puede negar el patrón a reinstalar en cualquier caso, en cualquier supuesto, sino solamente en alguno de los que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son estos supuestos? Ser trabajador eventual. ¿Es su caso? No. Segundo supuesto: haber trabajado menos de 1 año para el patrón. ¿Es su caso? Tal vez sí, tal vez no. Tercer supuesto: ser trabajador de confianza. ¿Qué significa ser trabajador de confianza? En términos muy lisos y llanos, es no tener estabilidad en el empleo. Es que ante la pérdida de la confianza, desempeñando actividades de dirección, administración, representación, supervisión, vigilancia y fiscalización, digan: yo no lo quiero aquí.
Trabajar muy cercanamente al patrón, situación que impide que continúe la relación laboral. El médico con la enfermera, ese tipo de relaciones. ¿Vamos bien? Y trabajador del hogar. La ley tuvo una reforma interesante, ya no se les llama trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas, sino trabajadoras del hogar. Entonces, si ustedes están en cualquiera de esos supuestos y el patrón, su patrón, lo puede probar, va a decir, no quiero que vuelva. Pero si ustedes no están en ese supuesto, pueden volver sin ningún problema. ¿Y de dónde entonces parten o salen los 20? Que en el instante en que el patrón se niega a recibirlos por cualquiera de estas 5 causas, va a decir, a cambio de mi negativa de reinstalar, le pago el equivalente de 20 días por año. Y esos 20 días por año, albricias, no se utiliza el salario base, no se utiliza el salario ordinario, no se utilizan salarios mínimos topados al doble, se utiliza salario integrado. Es una muy interesante cantidad de dinero para que ustedes reciban en caso de que su patrón no quiera reinstalarlos. ¿Vamos bien? Súper. Entonces, pues vean cuánto y más si vemos que pues no vamos a salir justo como entramos, sepan que tienen derecho a todo eso para reclamar a través del orden legal. Tenemos también la teoría del caso fortuito. Mi amigo, ¿me ayuda por favor a leerlo? Teoría del caso fortuito. El fundamento de esta tesis estriba en la idea de que quien obtiene una utilidad de una persona o de una cosa, justo es que se asuma los riesgos originados por el empleo o uso de esta persona o de esta cosa. La tesis se funda en la idea de que debe asimilarse al contrato de trabajo la responsabilidad derivada del mandato que obliga al pago por el mandante al mandatario de los daños y perjuicios que le causen. Así el patrón deberá cargar con las consecuencias del caso fortuito en materia de accidentes de trabajo, en razón de ser estos un accesorio inevitable en la industria, que se presenta regularmente considerando el accidente no en su producción individual, sino en el conjunto de la industria. Correcto. Para tratar de ser más clara en la explicación de esta teoría, les pongo algunas imágenes. Vean cómo se trata mayormente de la industria de la construcción. En términos de las estadísticas que les comento, pueden ver en los links que les inserto cuando vimos la lámina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí nos muestra que es en este ámbito en donde más accidentes de trabajo ocurren. Y es que es lógico, la propia naturaleza del trabajo invita de alguna manera a no estar exentos de esta situación. Y ahí dense cuenta cómo ya se le genera al patrón responsabilidad. Sin embargo, hay un punto muy importante que quiero comentarles. Cuando también he coincidido en otros foros con especialistas en la materia del trabajo, mayormente representantes patronales, estamos hablando de Coparmex, estamos hablando de la cuestión sindical, CTM, en fin. Lo primero que me dijeron cuando vieron esta teoría y vieron las imágenes es, sí, Sara, pero ¿estás de acuerdo que para evitar estos accidentes es menester no solamente la capacitación y adiestramiento que por supuesto proporcionamos, brindamos, obligamos a que tomen, sino también casi les estamos rogando a los trabajadores, oye, ponte el casco, oye, ponte la bota antiderrapante, oye, y en serio, ponte los gogles? No lo hacen, Sara. Parece una afrenta y nos parece muy injusto que se nos pida indemnizar a gente que no tuvo la debida precaución pese a todo lo que se les enseñó en esos cursos de capacitación y adiestramiento. Y la verdad, creo que tienen razón. Entonces, concienticémonos de que el patrón no solamente es el malo, sino que hay parte de responsabilidad por parte del trabajador. Por favor, ayúdenme en esta otra. Teoría del riesgo de las cosas. El dueño de la cosa y el guardián de la persona incapacitada están obligados a reparar el daño que causen por no haberse tomado las precauciones debidas para evitarlo. La regla general es que el patrón es responsable, la prueba de la
Bien, en español significa, y qué mejor ejemplo que Homero Simpson. Lo estamos viendo en dos imágenes en donde, comparativamente hablando, abajo vemos que pues a Homero le gusta comer la dona, a Homero le gusta tomarse la cervecita con Moe, y cuando llega al trabajo pues necesita para esa complexión obesa pues un soporte, algo que le detenga perfectamente bien no solamente la humanidad sino pues también la espalda. Además, pues vean la computadora, no tiene un teclado como en la imagen de arriba retráctil, sino que tiene literalmente que estar encaramado, y eso significa que la visión la tenga muy cercana al monitor de su computadora, a diferencia de la imagen de arriba en donde su patrón sí le proveyó los instrumentos necesarios para el tipo de trabajo que está desempeñando. Vean, mejor soporte, el teclado a la altura. Acá, aparte, pues quienes usamos constantemente el mouse, luego sufrimos de túnel carpiano, ¿no? Estamos ya con el dolorcito acá porque estamos dale y dale y dale y dale a el botoncito del mouse. Por eso mismo vale la pena pues tomar el patrón, las medidas ergonómicas necesarias pues para evitar precisamente esto. Que por cierto, ustedes me comentarán mejor, pero he escuchado que para desempeñar un trabajo creativo, cuánto y más si tenemos que estar sentados por un tiempo prolongado, vale la pena el acercar al trabajador un banco alto en donde prácticamente esté parado y que no esté sentado y luego problemas articulares, en fin. Entonces, bueno, forma parte de las nuevas filosofías en cuanto al mobiliario y a deslindar de responsabilidades al patrón cuando verdaderamente es su obligación proveer. La que sigue, de favorzote. Teoría del riesgo profesional. Surgió en Francia en 1878 con la primera ley de accidentes de trabajo. La empresa contemporánea, con la maquinaria, utilería e instalaciones de grandes proporciones, con el ritmo tan acelerado impuesto a las personas, es peligrosa en sí misma. Por lo mismo, el patrón es responsable de las consecuencias del ámbito. ¿Cuáles son los riesgos de trabajo con los que están más en contacto? ¿Quién dice yo? Sustancias químicas, muy bien. Manejo manual de carga, entendí de carne, de carga. Ok, me parece bien. ¿Quién más? Ok. ¿Quién dice yo? ¿Quién más? Biológicos, maravilloso. ¿Quién más? Mi niña de la paleta ahí atrás. Sustancias químicas. Ok, vean. En su contexto, pues dense cuenta cómo su patrón es responsable de las consecuencias ocurridas por el manejo de estas sustancias. En mi contexto, en el litigio y en la academia, ¿cuáles creen que serían? No, casi, bueno, sí, ergonómico, estoy mucho tiempo parada, corro de un lugar a otro, de una audiencia a otra, la garganta que ya platicamos. Saben que a muchos de mis colegas abogados les ha dado un infarto en el momento en que estamos celebrando nuestras audiencias. He tenido contrarias que en el momento en que estamos a punto de celebrar nuestras audiencias se han desplomado a mi lado. Estrés, mucho estrés. Yo soy asmática nerviosa, precisamente cuando siento mucho estrés, pero he aprendido a controlarlo. Cuando mi esposo estaba sujeto a tremendos estreses en el litigio también, le empezó a dar lo que le llaman mordida de burro, alopecia areata, se le caía el cabello por huecos. Tengo otros compañeros que no tienen uñas porque ya se las arrancaron todas. También nosotros los litigantes vivimos en un tremendo estrés constante y podemos, como dice aquí, llegar hasta la muerte. Dígame. ¿Qué tal?
¿Y dijo tomate contaminado? Jitomate. ¿Jitomate la verdura o en lata? El jitomate. Ajá. En la primera lámina. Claro, pues muy, muy valiosa su aportación, muchas gracias. Entonces, por favor, ahorita nada de comprar jitomates. Sí. Es correcto. Como comentaba hace un rato, ustedes tienen un trato por parte de la ley especial. No se van a sujetar, aún en sus jornadas nocturnas, en quirófano, en fin, al tope de 8 horas. Lo que maneja la ley son jornadas de 12 por 12. 12 horas trabajando, 12 horas descansando. 12 horas trabajando, 12 horas descansando. Y el chiste es que con el ánimo de cumplir la parte genérica, ustedes, no trabajen más allá de 48 horas a la semana. Porque si trabajan más de 40, por eso dije porque si trabajan más de 48 horas a la semana, eso significaría que en donde trabajan les tiene que pagar tiempo extra. Y me queda clarísimo que justo hablando de estas teorías, no solamente es la cuestión del pago de las horas extras, sino el tremendo daño orgánico que les ocasiona permanecer tanto tiempo despiertos. Y además no están 12 horas, las siguientes 12 horas dormidos, me queda clarísimo. Entonces, en especial en ustedes, creo yo que la ley debería de poner particular atención y no lo está haciendo. Por el contrario, habla del trabajo de médicos residentes, en donde se indica que en el entendido de que ustedes continúan especializándose luego de sus estudios de licenciatura, ya deben de percibir un salario, a ver si no me equivoco. Aparte de que deben de percibir un salario, deben de llevar a cabo los exámenes teórico-prácticos correspondientes y para el caso de que ustedes no exenten alguno de esos exámenes, es causal de rescisión. Y es entonces pues cuando ocurre la ruptura de la separación y es cuando podemos pensar en los 3 meses, en los 12 días, en los 20, ¿sí me expliqué? Entonces vean cómo tratándolos a ustedes sí se les maneja especialmente, pero de todas maneras tratamos de encuadrarlos a las generalidades. ¿Quedó contestada su pregunta? Perfecto. En la teoría del riesgo de autoridad, ayúdeme por favor, Sote. Teoría del riesgo de autoridad. La idea de riesgo sigue constituyendo la base de la responsabilidad patronal, pero ella se justifica no en razón del peligro que resulta del ejercicio de su profesión, sino como una consecuencia de la subordinación que el contrato de trabajo impone al trabajador con relación al empleador. Donde existe autoridad debe existir responsabilidad. En realidad es una tesis que desvía la atención del campo industrial, lugar donde tuvo mayor auge la teoría del riesgo profesional, para orientarla hacia otras actividades laborales que no utilizan máquinas, pero también entrañan riesgos. En los trayectos que mencionábamos, creo que se puede aplicar muy bien esta teoría. Yo sé, los juristas utilizamos explicaciones muy rebuscadas, pero de lo que se trata esta teoría es de entender que en un momento dado, por el contexto de la flexibilización laboral, si ustedes tienen en términos de sus contratos individuales de trabajo perfectamente bien delimitadas sus actividades, más cierto es que en donde trabajen les pueden decir, bueno, pero también ayúdame con esto otro, y ayúdame con esto más, y bueno, pues ya que andas por aquí, pues aprovechando, ¿no? Pues como que, y es ahí en donde en ese contexto de flexibilización, ustedes no solamente no van a hacer lo que estrictamente tienen que hacer, sino todo lo que les encargan, porque si ustedes se niegan, ¿qué va a pasar?
es un o una subversiva, no tiene el compromiso con la institución, no hay compromiso con la empresa, por lo tanto como que vamos pensando en que vayan firmando hojita en blanco para manejarlo como renuncia, y esa es la parte triste que no logramos conciliar con la legislación. Teoría del riesgo social, la explico rápidamente para aprovechar nuestros tiempos, porque aparte estoy viendo que ya nos queda poco. Es pues justamente atendiendo a las condiciones propias de nuestra cotidianeidad, pues en las mujeres embarazadas, en lo idóneo de tener un apoyo en nuestra pareja, sea hombre, sea mujer, o simplemente por una cuestión natural de la edad, podemos sufrir también ese riesgo, ¿ok? De la responsabilidad objetiva, pues bueno, estamos viendo que son circunstancias más relacionadas con casos fortuitos como son lo que están viendo aquí, huracanes, la caída de piedras, tsunamis, en nuestro caso, pues temblores, ¿no? Nuestra ley suele hacer una diferenciación interesante por lo que respecta a sus características, y de ahí que todo lo que veamos del lado izquierdo alude a enfermedades, todo lo que veamos del lado derecho alude a accidentes. Manejamos una fase de inicio, ustedes pues lo saben perfectamente, la enfermedad no se detecta exactamente cuándo comenzó, es lenta, es silenciosa. En cambio, en el accidente sí podemos rápida y efectivamente determinar momento, lugar, día, hora en que ocurrió. En la enfermedad no, ese es el inicio respectivamente. La presentación, pues bueno, en la enfermedad empezamos con cierta sintomatología, aquí vemos que si la gargantita, que si la tosecita, que si el dolor de cabeza, que si los hombros contracturados. En la enfermedad, pues en el accidente se presenta de manera inesperada, y cuando vemos, ya estamos en el piso, si bien nos va. La motivación. Esta parte a mí me gusta mucho porque han de saber que forma parte de la temática que utilicé para mi tesis de maestría. Yo escribí sobre la discriminación laboral por razones genómicas, de suerte tal que lo que están viendo del lado izquierdo no son serpentinas, sino es el genoma. De sus clases aquí en la facultad, pues recordando lo alusivo a ADN, les dijeron que el ADN es una cadena en espiral que se conforma por adenina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, citosina, y así sucesivamente. Y si bien entiendo, cuando este orden se rompe es cuando empieza o cabe la posibilidad de enfermarse, a diferencia del accidente, en donde pues bueno, ocurre desde fuera, no como en el primer caso, y se presenta de una manera aislada. Y otra vez pues tenemos a Homero tirando el helado y alguien por atrás cayéndose. La manifestación. A partir de esta lámina y en adelante pues vamos a ver toda una carnicería, entonces hoy por favor nada de comer tostadas de picadillo. Y pues veamos que en la manifestación de la enfermedad pues de alguna manera observamos, sentimos cierta sintomatología, tenemos que acudir con ustedes. En el accidente pues bueno, ya es algo más violento y como lo vemos en la imagen, más traumático. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque justo cuando estaba tratando de explicar la manifestación me acordé de una de mis clientes, se llama Karina Lugo Basaldúa. Karina trabajaba en una tortillería. ¿Se han fijado cuando han ido a comprar tortillas que hay algunas máquinas que tiene una red en donde va la tortilla luego de haberse cocido para avanzar y caer en un contenedor que tiene como un resortito, ¿no? Pero malamente Karina, pues sin instrucción para realizar este tipo de actividad con la predominancia de lo físico, ¿están de acuerdo? No esperaba que la tortilla aterrizara, sino que la tomaba directo de la banda de red que iba con el trayecto de las tortillas, y en algún movimiento brusco, en el ánimo de tomar las tortillas, se le ensartan 2 dedos en los hoyos, y en el instante en que quiere sacarlos, no puede, la banda sigue avanzando y se le van 2 dedos, y eso significó que pues tuviéramos que demandar.
En el entendido, hago ahí un paréntesis también importante, interesante, que Karina no tenía seguro social. Cuando en este tipo de casos no se tiene seguro social, pues lo primero que pensaríamos es: ¿y ahora cómo le ayudamos? Se puede presentar una demanda en contra del patrón, pero en este tipo de trabajos, ¿ustedes creen que un patrón de una tortillería va a celebrar un contrato individual de trabajo con Karina? Pues para nada. Entonces tenemos un primer problema, los litigantes, que es demostrar el vínculo laboral, porque lo más seguro es que llegue el patrón y diga: yo no la despedí, ni siquiera la conozco. ¿Sí me expliqué? Y si lo que más nos interesa es manejar la cuestión del riesgo, no solamente se trata de demandar al patrón, y que ya sabemos cuál va a ser su posible respuesta, sino demandar al Seguro Social. Y en la demanda vamos a buscar no solamente que se reconozca el riesgo, obviamente acreditando previamente la relación obrero-patronal, que es muy difícil, y que si no hay documentación de por medio, el único medio de prueba que nos queda para ello es una testimonial, ¿ok? Entonces, tenemos además la posibilidad de hacer reclamos de inscripciones retroactivas ante el Seguro Social con su verdadero salario base de cotización, y de ahí también la importancia de hacer este tipo de reclamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es que le vendrían tremendos fincamientos de capitales constitutivos al patrón por haber sido omiso en inscribir a la trabajadora, en este caso a Karina, ante el Seguro Social, ¿ok? Luego de algunos años logramos acreditar el vínculo laboral, logramos acreditar el riesgo, se le llamó por parte de peritos médicos adscritos a la propia Junta Federal para que ella mostrara la mano, explicara, detallara qué le había pasado, y con base en eso generar convicción en el juzgador para emitir un laudo condenatorio y obviamente una indemnización por el riesgo de trabajo en sí. ¿Vamos bien? Tratamiento. La enfermedad, pues bueno, vemos que pues el medicamento, en el accidente pues es la cuestión quirúrgica. Ya particularizando en torno a los accidentes, pues vemos que son, por supuesto, acontecimientos nada deseados, pero que se dan, aparte de lo imprevisto que ya habíamos comentado, con la relación de aquellos medios que superan o sobrepasan la capacidad límite del cuerpo. Por eso les estoy poniendo aquí a un niñito casi masticando un cable, pero que está conectado a la corriente eléctrica. El artículo 474 ya nos define puntualmente lo que debemos de entender por el accidente, y si se dan cuenta, esta definición es muy similar a la que vimos por parte del Diccionario Jurídico Mexicano. De hecho, me atrevería a decir que es igual. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste, ¿ok? Entonces ya la ley lo retoma, y de ahí empezamos con ¿y qué más se considera como accidente de trabajo? Ya platicando con gente especializada, encontramos que también se consideran los ocurridos con ocasión o a consecuencia de las tareas que, aún siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecuta el trabajador. Lo pusimos de ejemplo con ustedes en el contexto de flexibilización. Aquí la imagen, pues bueno, la persona se dedica a limpiar las jaulas de los monos capuchinos, sin embargo lo enviaron a limpiar la jaula del hipopótamo, y eso es lo que pasa, ¿no? También en el contexto de trabajadores especiales con trabajo marítimo pueden ocurrir cuando se llevan a cabo actos de salvamento. Interesante, porque cualquiera diría, bueno, entonces yo no voy a salvar a nadie y así no me arriesgo a sufrir el riesgo profesional. Sin embargo, cuando nosotros analizamos con todo detalle el capítulo alusivo, observamos que para el caso de que en un trabajo de esta naturaleza no se acuda al llamado de SOS, es causal de rescisión. Entonces, forzosamente hay que acudir. También se consideran accidentes de trabajo aquellos en donde encontramos enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión consecutiva del accidente. Es decir, ustedes igual y me sacan del error, pero pienso que si nuestra Ley Federal del Trabajo tiene todo un capítulo de obligaciones patronales,
Parte del articulado de ese capítulo establece que en el momento de las entrevistas de trabajo y la contratación es necesario realizar estudios médicos al trabajador, y más en nosotros los mexicanos, estaremos de acuerdo, pues el padecimiento de diabetes está a la orden del día. Obesidad, hipertensión, diabetes, pero forma parte de la genética del mexicano, y si yo, observando como patrón que ese trabajador tiene un padecimiento de esta naturaleza, pues no lo voy a poder poner a trabajar en una zona de maquinaria, ¿están de acuerdo? No lo voy a poner a trabajar en tratos rudos, porque obviamente se va a agravar esta situación y la responsabilidad me viene todavía más violenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ponerlo en un lugar, no digo que delicado, pero sí en un lugar adecuado, pues para que no se agrave esto. Es la explicación que vemos en la lámina siguiente, es muy similar, me la voy a saltar. Y pues, ¿cuáles son estas causas del accidente? Encontramos que hay factores humanos y hay factores materiales. Entre los humanos, pues los principales son, vean, imprudencia, ignorancia, descuido. Seguramente han visto esta fotografía en internet, a mí me encanta. Vean, ahí están, son trabajadores de la industria de la construcción, en lo alto, seguramente de alguna de las Torres Gemelas. Entonces, ahí están y sin la mayor protección. Ahí, ¿qué les aplicaría? ¿Imprudencia, ignorancia o descuido? Pues yo creo que imprudencia, ¿no? Ignorancia me queda claro que no, pero imprudencia sí, y descuido pues puede ser, ¿no? Factores materiales. Bueno, creo que ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Mostré esto a los niños del individual del trabajo, son niños de 21 años y una de ellas se salió y casi se vomita. Entonces, él salió del salón y casi se vomita. Entonces, bueno, los principales factores, pues la gravedad, las máquinas, el fuego, la electricidad, y pues podemos encontrar esto. Porque se las puse, porque resulta que en una ocasión me hablan por teléfono y me dicen, oye Sara, ¿cómo hacemos? Fíjate que se trata de un trabajador que labora ya no en una tortillería, en una carnicería. Y pues en el manejo de cuchillos súper afilados, aquí en la cortada de los bisteces, pues se cortó un dedo. ¿Cómo podemos manejarlo con el patrón? Porque el patrón obviamente no lo tiene asegurado, le ofrece al trabajador por el dedo, me dijeron 8,000 pesos y además trabajo de por vida. Ese es un ejemplo, otro más. Me hablan por teléfono y me dicen, oiga, resulta que yo trabajo con máquina, uno de mis compañeros no me avisó que la iba a aprender, la aprende sin avisarme, me aplastan la mano y tengo necesidad de acudir al médico más cercano. ¿Cuál fue el médico más cercano al que acudió? ¿A dónde creen? Doctor Simi. Al doctor Simi más cercano, y en el doctor Simi le dicen, oiga, no es aquí, váyase a una clínica. Oiga, pero es que yo no tengo seguro social. No importa, usted llegue al área de urgencias de la clínica y que ahí lo atiendan. ¿Y saben a dónde llegó? A Joco. Cuando llega a Joco, le revisan la mano aplastada y efectivamente estaba tan mal que se la tuvieron que amputar. Entonces, cuando me habla por teléfono, me dice el trabajador, no sé qué hacer. Mi patrón no me tiene o no me tenía asegurado en el Seguro Social. Mi patrón me está ofreciendo cierta cantidad de dinero por mi mano, me está algo muy similar al de la carnicería por el dedo, ¿ok? Me está ofreciendo trabajo de por vida, algo que también está ocurriendo con el carnicero. El carnicero es de estos días. Y me está ofreciendo amueblar mi departamento. Ay, pues la otra mano, ¿no? No es cierto. Sí, lo sé, sí, reconozco que tengo un humor muy negro a veces. Bueno, si nos ponemos a hacer un cálculo de las bondades del patrón en los términos en que les estoy platicando, esto mismo que le están ofreciendo ahorita a ellos es lo que se lograría de llevar a cabo un juicio que duraría no un mes como establece la ley federal, perdón, no un mes, un año como establece la Ley Federal del Trabajo,
sino añísimos. Han de saber que tengo 3 juicios que ¿saben cuánto tiempo tengo litigándolos? 20 años. Desde antes de salir de la carrera ya los estaba litigando. Y ahorita estoy a punto de cobrarlos. ¿20 años? Entonces, como que ¿cuál año, no? En este orden de ideas, igual y puede ocurrir además que fallezcan. Me ha pasado. Tantos años de litigio y el trabajador se muere. ¿Y saben quiénes son los beneficiados? Pues justamente los dependientes económicos. Y ahí está el hijo. Oiga, licenciada, ¿y cómo va el juicio de mi papá? Yo, qué bárbaro, mandilón. Bueno, para nada inútil, ya ponte a trabajar, ¿no? Pero como quiera que sea, es mejor aceptar. Pero así nada más, sí, está bien que te dé, que te amueble, que te… No, por escrito. Al fin abogada, ¿verdad? Por escrito, papelito habla, y ahora sí que continúe la relación de trabajo ubicándolos en donde tal. Para esto, cuando me hablan por lo del dedo de la carnicería, lo primero que pregunté, ¿qué dedo fue? Y empiezan a decirme, pues que creo que fue el índice. Y luego me vuelven a hablar y me dicen, ¿qué cree que no fue el índice? Fue el pulgar. ¿Están de acuerdo? Este es el que nos diferencia de los animales. Entonces, obviamente sin este puede faltarnos cualquiera de estos, pero este no, y es justamente el que perdió. Por lo tanto, mi recomendación para mi exalumna fue, ¿sabes que entonces 8,000 pesos por un pulgar? Como que no es, pero ¿cuánto es entonces? Si bien es cierto, y creo que aquí el doctor, a mí me encantaría que nos platicara un poquito de los tabuladores, de lo que valen cada una de las partes de nuestro cuerpo, como en un momento dado esas tablas de los riesgos profesionales se pudieran emplear. Además, ya la sacaron del título 9 de la letra de trabajo. La tenemos inserta exactamente, en términos muy genéricos como un anexo, pero sería maravilloso escuchar su punto de vista de cómo es que pudiéramos manejar la pérdida del dedo y en un momento dado cómo se cuantifica. Y aquí el problema está que estamos tasados como si fuéramos reses. Y entonces, obviamente, dependiendo en ese caso, bueno, una incapacidad permanente parcial, que puede ser la pérdida de un dedo, de una mano, etcétera, pues se va a dar un porcentaje de incapacidad permanente parcial, lo cual equivale a una cantidad de dinero de por vida, o que se puede llegar a un arreglo con la seguridad social para que sea una sola emisión, según tengo entendido. Ajá. Es que en esta incapacidad permanente parcial, con esta pérdida de pulgar, si bien es cierto, le vamos a dar un valor, ese valor es distinto, es mayor al del resto de los dedos, y además es distinto en relación a qué tanto utilizo los dedos, que era lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Entonces, eso es lo que consideran los peritos médicos adscritos a las juntas para finalmente determinar. Como quiera que sea, no es el formato, yo lo sé, y ahorita me van a decir, ay, Sara, no inventes, esta no es una ST7, pero no encontré en internet ninguna ST7. Entonces, esta fue la primera imagen que encontré, y bueno, ustedes lo saben perfectamente bien, en el momento en que se sufre el riesgo, acudimos, se llena el formato ST7, y de esa manera empezamos a ayudar al trabajador vía procesal exhibiendo documentación de esta naturaleza. Así como comentario al margen, ha generado muchísima polémica, presión a los patrones porque pues no siempre quieren firmar o no querían firmar la documental, y es valiosa, y entonces por eso finalmente las juntas de conciliación y arbitraje determinaron que no era necesario que llegara firmada por el patrón. No sin dejar de mencionar que sé de varios casos en donde cuando el trabajador le llevaba la ST7 a él para que firmara, ya no se la devolvía. Ay, no, espérate tantito. Mejor, ahorita yo te pago, yo te brindo, yo te llevo, yo te curo, yo te todo, por los tremendos capitales constitutivos que en un momento dado les pudieran fincar. Entonces, pues bueno, esta documental para nosotros los litigantes es muy valiosa. Yo sé que son médicos, sin embargo, también me tomé la libertad de insertarles diversas jurisprudencias. ¿Qué es una jurisprudencia? Las jurisprudencias son criterios emitidos por
los máximos tribunales pertenecientes al Poder Judicial, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, voy a regresar tantito, en donde tienen un carácter vinculante, obligatorio, se tienen que cumplir, y esto lo utilizamos mucho en el contexto de los juicios para lograr las responsabilidades idóneas en contra de los patrones cuando no han cumplido con el capítulo de obligaciones, en donde les estoy subrayando en rojito, pues justamente esto: vean, cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. ¿Ya vieron? Entonces, lo indica la ley. También, por supuesto, los trabajadores tienen sus propias obligaciones: observar las disposiciones contenidas en los reglamentos interiores de trabajo en materia de seguridad, salud, medio ambiente, en fin, justamente para evitar los riesgos, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento, en fin, igual para evitar los riesgos. Más jurisprudencias en torno a eso, léanlas, vale la pena. Y pues bueno, en caso de que no se cumpla con la disposición legal, pues vienen infracciones serias. Tenemos infracciones que van de lo leve a lo muy grave. Aquí en las láminas posteriores les explico en qué consisten, no me voy a poner a leerlas ahorita por los tiempos, y en un momento dado se pueden hacer valer solicitándolo a la propia Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta a su vez aplique a través del sector salud ese cumplimiento. Sin embargo, hay excluyentes de responsabilidad. ¿Cuándo? Cuando justamente en términos del artículo 488 encontramos que la persona llega en estado de ebriedad, o cuando llega bajo los influjos de alguna droga o narcótico o enervante. En este punto me voy a detener un segundo para comentarles lo siguiente. Si en un momento dado llega el trabajador bajo los efectos de algún medicamento,